con este evento estamos celebrando la inclusión en la planta de personal del Banco Agrario de 663 trabajadores temporales que venían desempeñando su labor como temporales y gracias a la reestructuración del Banco Agrario que firmó y aprobó el señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez, pues ya esos 663 trabajadores temporales, de los cuales ustedes, la inmensa mayoría de ustedes hacen parte, pues ahora están dentro de la planta del Banco Agrario. Ese es el objeto de este evento. Y quiero remontarme a agosto del año pasado y contarles cómo llegamos a la reestructuración y cómo hemos llegado a esos cambios que decía aquí el compañero, que ya los clientes empiezan a percibir, que es realmente la medida de cambio, porque estos cambios los hemos hecho en función de darle un mejor servicio al cliente. Y si ellos ya lo están reconociendo, y yo sé eso porque en muchas partes que hoy me lo dicen, pues eso es lo que más lo motiva a uno y más le indica que ha hecho lo correcto. El banco traía una tendencia muy preocupante el año pasado. La cartera se caía en un 3.6%. Los gastos del banco estaban disparados, más del 7%, y teníamos un saldo de cartera vencida que todavía lo tenemos muy preocupante, además con un agravante, y es que el año pasado esa cosecha de créditos del 2017, que es la peor que ha tenido el banco en su historia, y eso jamás se puede volver a repetir, pues todavía no había expresado todo su impacto, que lo expresó desafortunadamente en este año 2019. Este año nos ha tocado hacer provisiones, creo que ya debemos estar cerca de los 300.000 millones de pesos de provisiones por digamos, provisiones de cartera vencida, y la mayor cantidad son de ese año 2017. El banco, obviamente, había que darle un giro, había que frenar esa tendencia y por supuesto revertirla, porque este banco es un instrumento hermosísimo de ayuda al productor del campo. Ustedes saben, ustedes que están en las veredas, saben cuánto puede hacer este banco por la vida de esos habitantes de la ruralidad. Ustedes saben que ningún otro banco, la banca privada, llega a donde llegamos nosotros, a darle crédito a ese pequeño productor. Competimos con la banca privada en otros segmentos y todos los días tenemos que hacerlo mejor, pero hay un segmento en el cual si nosotros no llegamos a atenderlos, nadie más llega. Y resulta que los negocios agropecuarios son intensivos en capital. El insumo más importante en el sector agropecuario se llama capital. Entonces, por eso que nosotros hagamos bien nuestra labor significa que muchas vidas, que muchas familias, casi 1 millón de familias que tenemos en el banco como pequeños productores con crédito, pues puedan emprender sus proyectos productivos. Esos indicadores del banco pues eran el síntoma de algo más profundo, y parte de eso, o digamos que el diagnóstico es que otros intereses habían venido influyendo en la operación del Banco Agrario, intereses ajenos a su visión, intereses que tienen que ver con el clientelismo político, y eso le estaba pasando una cuenta de cobro altísima al desempeño del Banco Agrario. Y entonces uno veía que cada vez el cliente estaba en un lugar inferior en la lista de prioridades para la organización, porque había otras cosas más importantes, otro tipo de intereses. Pero además eso había hecho que a lo largo de los años se fueran en el banco conformando unos hilos de poder, que eran las vicepresidencias, que realmente no trabajaban de manera coordinada. No había una coordinación dentro del banco. Los presidentes del banco llegaban en los 2 gobiernos anteriores, el promedio de estadía de los presidentes del banco era de año y medio, más o menos. Entonces, pues no había una visión de largo plazo, no había una coordinación
como organización para ejecutar unas estrategias, etc. Y esos círculos, esos silos de poder que eran las vicepresidencias, manejaban el banco en unos comités colegiados, y eso realmente no podía producir ningún buen servicio al cliente. Y lo que sí estábamos viendo es que se habían otorgado, como ocurrió en el 2017, una cantidad de créditos muy grande sin el debido análisis de riesgo, sin el debido rigor, y entonces los clientes buenos mal atendidos y unos créditos otorgados no sabe uno en qué condiciones, que estaban afectando el Banco Agrario. Lo primero que tuvimos que hacer es dar un mensaje de que teníamos que cambiar. La gran, inmensa mayoría de personas que yo encontré en el Banco Agrario, y muchos de ustedes estaban, la mayoría, en agosto cuando yo llegué, personas comprometidas, personas buenas, personas que querían hacer lo correcto, personas trabajadoras, personas competentes, pero no podían desarrollar todo su talento porque estaban trabajando en el ambiente incorrecto, en el ambiente que no era. Porque cuando uno de pronto ve personas que no hacen nada, y igual pues parece que son como que las más privilegiadas, entonces pues la gente se desmotiva, la gente se desanima. Necesitamos crear urgentemente una cultura de desempeño y resultados en el Banco Agrario donde el cliente estuviera en el centro de la organización. Y para hacer eso, la alta gerencia encabezada por mí pues tiene que dar mensajes coherentes con esa cultura que queremos implementar. Por eso cambiamos el vicepresidente de Banca Agropecuaria, y cuando quisimos contratar ese vicepresidente, que es hoy en día el doctor Miguel Mazariegos, yo no me puse a mirar en la lista de mis amigos, ni llamé a ver a un padrino a ver a quién recomendaba. No, yo lo que fui fue a donde un cazatalentos de primer nivel y le dije: yo necesito que usted me traiga el vicepresidente que mejores competencias y vocación de servicio tenga para poder conmigo hacer este proceso de cambio y de reestructuración del Banco Agrario. Vicepresidente el que le reportaba toda la red bancaria. Y así llegó el doctor Miguel Mazariegos. No nos conocíamos. Muchas gracias, doctor. Ya habíamos trabajado en el mismo banco en el pasado. Exacto, ambos empezamos en el Banco Ganadero. Y así, igual que como hicimos con el doctor Mazariegos, ya vamos por el cuarto vicepresidente. En estos días debe entrar el nuevo vicepresidente de riesgos. Igual hemos hecho con 4 gerentes regionales, si no estoy mal. Bueno, uno de ellos, fíjese usted, reconociendo ese talento interno, una regional con muchos problemas, una regional con muchas dificultades, además de donde yo soy oriundo, la regional sur. Esa regional es el departamento del Tolima, el Huila, Caquetá y Putumayo. Yo soy de Ibagué, yo soy tolimense. Entonces, cuando decidimos que no renovarle el contrato al gerente de la regional sur, dieron: claro, ahí se va a traer el amigo, y seguramente hasta se lleva la regional de Neiva para Ibagué. No, esa es la politiquería. Nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos propendiendo por darle un mejor servicio al campesino y proteger el capital del Banco Agrario. ¿Qué hicimos? Yo pedí que me hicieran un análisis con resultados objetivos del mejor zonal en el Banco Agrario, y con resultados objetivos. El mejor zonal del Banco Agrario era el doctor Andrés Zapata, zonal de Medellín. No conocía yo al doctor Andrés Zapata. Allá lo mandamos como encargado, y a los 3 meses me di cuenta que sí tenía las competencias para ser gerente regional, y lo ratificamos, y hoy en día es el gerente de la regional sur, y nos está arreglando una cantidad de problemas que había que arreglar en esa regional. Entonces, cuando uno da los mensajes correctos, cuando lo que uno hace es coherente con lo que uno dice, las cosas empiezan a cambiar. Y yo por eso he visto que en el banco sí estamos cambiando, en el sentido de entender que lo más importante es el cliente, y que por supuesto hay unos protocolos, como les decía Miguel, de análisis de riesgo que son fundamentales para proteger también el capital del Banco Agrario. Esto que estamos haciendo, que es producto de la reestructuración del Banco Agrario, de involucrar a 663 trabajadores temporales a la planta del banco,
no solo es coherente con lo que dice el gobierno nacional, con lo que dice la señora ministra del Trabajo, la doctora Alicia Arango, que lo dijo ayer en el marco del Congreso Nacional de la SAC, en el sentido de que no debe haber trabajadores que tengan vocación de permanencia con un contrato como temporales. Esos trabajadores deben tener un contrato como cualquier persona de la planta porque tienen vocación de permanencia. Pero además, no solamente porque es lo correcto, porque es lo que hay que hacer, sino que además, imagínense ustedes cómo va a poder un banco ser exitoso si el proceso más importante que tiene un banco, no creo que haya otro proceso más importante en la banca que es el conocimiento del cliente. El conocimiento del cliente, y lo vamos a dejar en manos de unas personas que no tienen ninguna estabilidad laboral, de unas personas que no pueden durar más de un año en el banco trabajando. ¿Qué tipo de conocimiento del cliente o ni siquiera de nivel de servicio puede uno esperar cuando una persona no tiene estabilidad laboral? Ahora todos ustedes que ya hacen parte de la planta del Banco Agrario van a poder crecer con el banco, van a poder hacer relaciones de más largo plazo con los clientes para que los conozcan mejor. ¿Y por qué digo que el conocimiento del cliente es el proceso más importante que tiene un banco? Porque en la medida de que un banco le ponga el precio correcto al riesgo, esa es la medida del éxito de un banco. ¿Y cómo se le pone el precio correcto al riesgo? Conociendo al cliente, sabiendo si esa persona tiene el carácter, tiene la voluntad de pago, tiene la capacidad de pago, etcétera, etcétera, para pagarle al Banco Agrario. Porque es que aquí parece que ese tema de la cobranza y del análisis de riesgo hubiera pasado en un segundo plano en los últimos años. Cuando uno ve esos índices de cartera vencida, eso no refleja el riesgo del sector agropecuario. Claro que estamos en un negocio riesgoso porque aquí hay una cantidad de factores que no los hay en la ciudad, como el clima, como el precio, como la infraestructura, etc. Pero no en los niveles que refleja ese índice de cartera vencida. Y nosotros, claro que somos un banco que le ayuda al campesino, que le ayuda al desarrollo agropecuario, pero díganme ustedes, un crédito que no le pagan al banco, ¿a quién le ayuda? Seguramente fue un crédito o que lo otorgamos para financiar un proyecto fallido y entonces eso no le ayuda a nadie y el pobre productor se metió en una cosa que no era, o se lo otorgamos a una persona que no tenía la voluntad de pago y que no tenía el carácter. ¿A quién le ayuda eso? Eso es una persona que nos hizo un fraude, habiendo tanto campesino honesto con proyectos viables para financiar. Entonces, ese tema de la cartera vencida es una medida no solo del éxito del banco, sino de lo que le estamos realmente ayudando al sector agropecuario. En la medida que al Banco Agrario le pagan los créditos, ahí es donde uno se da cuenta que sí, de verdad, estamos generando un impacto positivo en el campo colombiano, como de hecho lo hacemos y no me cabe la menor duda. Entonces hicimos todo este análisis de cómo podíamos arreglar todos estos problemas que había en el banco, construyendo esta cultura de desempeño y resultados que ha sido muy exitosa. Pero además necesitamos fortalecer el banco de cara al cliente. Este banco era muy robusto, muy grande en las oficinas centrales, en la dirección general, en las regionales, pero muy débil, muy pequeñito de cara al cliente. Se había venido acumulando una burocracia innecesaria de altos salarios en Bogotá y en las oficinas regionales y necesitábamos más manos, más gente con voluntad de servicio en las veredas, en el terreno. Y por eso entonces eliminamos 213 posiciones de altos salarios. Tratamos por todos los medios de reubicar esas personas, de tal manera que el impacto verdadero en terminaciones de contrato se mitigó significativamente, porque solamente tuvimos que terminar el contrato solamente a 80 personas. Y con esa plata que nos ahorramos de la eliminación de esas 213 posiciones, pudimos contratar 403 asesores comerciales nuevos, y pudimos
incorporar a la planta del Banco Agrario a 663 temporales, de los cuales ustedes, la mayoría de ustedes hacían parte, en la planta del banco. Pero no nos quedamos ahí. Hicimos una reestructuración de la estructura organizacional del banco. Eliminamos una vicepresidencia que no tenía ningún sentido. Eliminamos 9 gerencias, creamos otras 5, de las cuales creamos la gerencia de innovación digital. Ustedes han visto la manera tan acelerada como hemos logrado avanzar en el tema digital. Y yo aquí tampoco estoy diciendo que cuando yo llegué al banco todo lo que encontré fue malo. Al contrario, yo ya encontré una agenda en lo tecnológico avanzada, que obviamente la aceleramos aún más. Este programa de Moviagro ya se venía adelantando en el banco. Yo le puse el acelerador a la fase final. Ya ahorita estamos, en junio lanzamos la segunda fase, que fue tener todos los flujos de caja en las tabletas para ahorrarle al campesino esos costos, de un planificador, y pronto esperamos tener el pagaré desmaterializado. Entonces, lo que hemos hecho es, lo bueno que se traía, lo hemos apoyado y lo hemos profundizado, pero hemos también tenido toda la determinación para hacer los cambios que había que hacer en el Banco Agrario. Y esa reestructuración fue fundamental. Esa reestructuración fue fundamental para aumentarle las capacidades al banco de cara al cliente. ¿Y eso qué quiere decir para el año entrante? Que tenemos que crecer el pequeño productor, que es la razón de ser del banco, pero crecer de manera responsable, conociendo el cliente. Obviamente, tampoco le podemos coger miedo al riesgo porque estamos en un negocio de riesgo. Hombre, sí, es posible que algunos clientes al final tengan algún problema y no puedan pagar, pero que no sea porque nosotros no hicimos la debida diligencia de conocimiento del cliente, que no sea porque nosotros no nos tomamos el trabajo de ir a la finca y de mirar un cliente que llega por primera vez al banco, de visitarlo y saber qué proyecto es el que va a hacer. También tenemos que atender mejor a los pequeños y a los medianos y a las empresas que generan empleo formal en el campo. Eso es fundamental, porque este banco en el pasado se había alejado mucho de esos segmentos del mediano, del grande y de la empresa formal, y eso no solamente pues no estaba el banco cumpliendo con su misión, que es irrigar recursos de crédito en la ruralidad, sino que nos estábamos debilitando, porque esos clientes sí son sujetos de crédito para la banca privada. Y entonces, cuando uno iba a mirar, el Banco Agrario en los últimos, digo yo, 6 o 7 años, perdió una cantidad impresionante de clientes. Yo voy a congresos ganaderos al principio y me decían, no, yo fui cliente del Banco Agrario, pero hace 4 años, hace 3 años, hace 2 años me hicieron esta jugadita y ya me tocó irme porque pues ante semejante mal servicio. Y esa gente tiene para dónde irse, ellos se van para otro banco. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Los estamos recuperando, pero recuperando con mejor servicio, recuperando con un nivel de servicio por lo menos igual o mejor que el que le ofrecen en la banca privada. Así que yo creo que ya estamos recogiendo los frutos de lo que sembramos. Este año fue un año difícil para todos, porque cuando se hacen cambios tan profundos y cambios para el largo plazo, pero al mismo tiempo se exigen resultados en el inmediato plazo, eso es una presión y un estrés muy grande. Y yo aquí quiero agradecerle a Miguel Ángel, que pues es la persona que le toca tener esas reuniones conmigo. El primer semestre fue muy duro, Miguel Ángel se acordará, y Miguel me decía, dele otros 2 mesecitos y verá que esto despega. Pero uno se angustia. Febrero, marzo, los desembolsos caídos, y esto no despegaba. Claro, cometimos un error muy grande, también por el tema de los temporales, que hubo que sacar como 180 temporales, y eso le pegó muy duro al banco. Pero en mayo, gracias a Dios, esto empezó a reaccionar, y desde mayo ya venimos con un crecimiento muy sólido. Pero lo importante es que ese crecimiento sea con responsabilidad, que estemos originando bien, como yo estoy seguro que ya lo estamos haciendo, porque lo estamos monitoreando.
es importante que ya estamos recogiendo los frutos de tanto esfuerzo y cada vez yo creo que esto es un círculo virtuoso. Ustedes conocen el modelo comercial que está liderando Miguel Ángel. Eso no se implementa 100% de la noche a la mañana. Ya llevamos un par de meses implementando ese modelo y yo estoy seguro que el año entrante ya vamos a hacer una organización más madura, una organización que entienda mucho mejor el modelo, que lo acoja, que lo abrace, para que ese modelo pueda dar todos los resultados, que no lo duden ustedes, que ha dado resultados en todos los bancos donde se ha implementado. De hecho, no hay ningún banco que sea competitivo, y todos los bancos privados tienen que ser competitivos o si no desaparecen, que no tengan una especie de modelo comercial similar al que nosotros estamos implementando. Entonces aquí también yo les hago otra reflexión. Todos estos cambios que estamos haciendo, por supuesto que le sirven al campesino, le sirven al empresario, al productor del campo, le sirven al Banco Agrario porque volvemos a tener tranquilidad sobre la sostenibilidad y el crecimiento del banco hacia el futuro. Pero ojo con lo que les voy a decir, nos sirve a todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Por qué? Porque una cosa es trabajar uno en una empresa que sea percibida como una empresa que no es exitosa, una empresa fallida, ¿cierto? Y otra cosa es trabajar uno en una empresa que está creciendo, que es exitosa, que está acogiendo las mejores prácticas. Entonces, aquí los primeros que se valorizan en el mercado laboral son ustedes, porque ustedes van a empezar a trabajar con las mejores prácticas, porque el resto de la banca los van a estar observando, y el resto de la banca, y les cuento una cosa, ya lo están diciendo. Yo me reúno ayer tuve ese almuerzo con los presidentes de todos los bancos. El gerente general del Banco de la República nos reúne con el presidente de todos los bancos y hablo mucho con ellos, y ellos ya nos están viendo como un jugador en el mercado, como un competidor, obviamente más en la banca comercial y en mediano y gran productor, etc. Pero eso los beneficia a todos ustedes, porque ustedes se vuelven también unas personas competitivas en el mercado laboral. Yo no quisiera que ninguno se fuera, pero si el día de mañana a mí me dicen es que se nos están llevando la gente, yo diré, qué pesar, pero hicimos lo correcto, porque la gente se la están llevando es porque está creciendo, porque estamos haciendo lo correcto. Entonces yo los exhorto a que sigan abrazando este cambio, a que se vuelvan unos multiplicadores, unos difusores del cambio en todos los niveles de la organización, a que no ahorren esfuerzos por servirle a los clientes. No hay nada más gratificante en la vida que servir, que irse uno por la noche a la cama y decir, yo esta mañana hice que un productor del campo pueda sacar adelante a su familia, porque a ese señor le faltaban 10 o 8 o 15 millones de pesos para sacar adelante un proyecto muy viable y muy bueno, y gracias a mi trabajo pues se los pudimos dar. Eso es muy gratificante. Y por último, quiero decirles algo que no tiene necesariamente que ver con el banco, pero de lo cual no me puedo sustraer como miembro del gobierno nacional, y es hacer una pequeña reflexión de los logros que ha tenido este gobierno y de la situación política que se está gestando en el país, tan malsana para el futuro de Colombia. Este es un gobierno encabezado por el presidente Iván Duque, que ha sido toda su vida un hombre pulcro, honesto, y de eso ha dado ejemplo tanto en su vida pública como en su vida privada. Nadie puede decir ni siquiera un ápice de algo indebido que haya hecho el presidente Iván Duque. Por eso él puede mirar a cualquier colombiano a los ojos y salir con uno de sus pilares que se llama la legalidad. Y este gobierno lo que refleja es eso, porque las cosas vienen desde arriba. Es una lucha contra la corrupción y una lucha por arraigar los valores de legalidad en Colombia y por supuesto en el gobierno nacional, que no tiene descanso. Un gobierno que ha dado resultados en todos los frentes. El gobierno que más ha invertido en educación en la historia de Colombia. El gobierno que logró frenar la tendencia de crecimiento de los cultivos ilícitos. Ese crecimiento de los cultivos ilícitos
que es lo que ha generado factores de violencia en tantas zonas del país, que ha terminado en el asesinato de líderes sociales. A esos líderes los han matado, son esas mafias que se lograron consolidar gracias al crecimiento de los cultivos ilícitos. Esa lucha contra el narcotráfico que el país resolvió, el gobierno, no el país, el gobierno anterior resolvió aplazar, y que ahora este gobierno tiene que asumir con toda la determinación. En el frente de la salud, el gobierno que hizo la ley de punto final y realmente está saldando las deudas de las EPS con los prestadores de salud para que el sistema sea viable. Bueno, aquí nos podemos quedar y sin hablar del sector nuestro, de agricultura, haber rescatado todas las instituciones del sector agrícola del clientelismo para ponerlas al servicio de verdad de los productores del campo, haber hecho el fondo de estabilización del café, tantas cosas. El país va bien, pero no porque yo lo diga. Antier salieron las cifras del Fondo Monetario Internacional de crecimiento económico y Colombia es el país que más crece en Latinoamérica. Eso no es poca cosa, porque tenemos que entender y divulgárselo a los amigos y a todas las personas que no hay ninguna manera de superar la pobreza y de generar progreso social si no es con crecimiento económico. Y la persona que les quiera rebatir ese argumento, entonces pregúntele, deme un solo ejemplo en el mundo, y no existe. Todos los países del primer mundo algún día fueron pobres, ningún país se hizo rico. De hecho, un país como el Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta una bomba atómica le tiraron encima, 2. Ese país estaba más pobre que Colombia re lejos después de la guerra. ¿Qué hicieron? Se pusieron a trabajar, se pusieron a producir, se pusieron a crecer económicamente, y por eso en el Japón no hay pobreza, para ponerles un solo ejemplo. Entonces, el único país que está logrando crecer económicamente para generar empleo, para generar riqueza colectiva, y entonces hay unas personas, porque seguramente ya no les dan mermelada, ahí se formó una alianza perversa entre la extrema izquierda y los nostálgicos de mermelada, y entonces aquí nos quieren convencer de que este país es inviable, y entonces llaman a todo el mundo a la protesta y llaman a todo el mundo a la anarquía, a desacreditar el gobierno, a ver cómo desestabilizan la democracia, y resulta que están jugando con candela. Son unos pirómanos que quieren prenderle fuego a la casa con ellos adentro. Y este sí no es digamos, claro, como presidente del Banco Agrario y miembro del gobierno, pues por supuesto me siento en el deber de expresar estas inquietudes, pero también lo digo como ciudadano. Como ciudadano lo que nos corresponde es decirle a todos quienes nos rodean que no crean en esos enredos, en esos cantos de sirena que quieren llamar a la anarquía y a la desestabilización, porque eso no trae nada bueno. Y todos queremos este país, todos tenemos unas familias, todos visualizamos un futuro en Colombia. Así que pues ese es un llamado que quería hacerles por último, y nada, no me resta sino felicitarlos a los que están entrando en la planta de personal del Banco Agrario como trabajadores digamos del banco. Yo sé que van a crecer con nosotros. No hay mejor garantía de estabilidad laboral que ver que la empresa en la cual uno está crece y se robustece, y yo estoy seguro que ustedes van a asegurar eso para el Banco Agrario. Muchas gracias.